Buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Isaías como todas las semanas. Así que por favor acompáñenme a Isaías capítulo 18. Hoy día vamos a ver dos capítulos, el 18 y el 19. Para los que tienen Biblia física, si abren la mitad de su Biblia van a encontrar Salmos. De ahí viene Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías capítulo 18. Hoy día vamos a continuar viendo sobre el juicio a las naciones. La semana pasada vimos sobre el juicio a Damasco. Hoy día, vamos a ver un juicio bien interesante y también sobre el juicio a Egipto. Isaías 18. Pidámosle al Señor dirección. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que hables tú. Te pedimos que seas tú el que nos enseñe hoy. Te pido que me uses hoy, que seas tú el que hable, no yo. Que seas tú el que dé la sabiduría, que sea tu espíritu el que nos instruya, que nos alimente y nos ayude a poner en práctica lo aprendido. Tu palabra es viva, Señor. Confiamos en ella y confiamos en ti. Gracias, Padre. Guía esta enseñanza. Amén. La semana pasada enseñamos el capítulo 17 y bueno, en el cronograma tenía que enseñar yo esta semana también. Entonces estuve viendo el capítulo 18 y capítulo 19 me tocan. Entonces estuve revisando el capítulo y me puse a chequearlo y dije, ok, bueno, vamos a ver qué el Señor me guíe a enseñar en este capítulo, ¿no? Empecé a leerlo una vez más y, bueno, sí, está interesante. Volví a leerlo una vez más y, bueno, ya, vamos a ver qué dicen los comentaristas. Y empiezo a ver comentarios y escuchen lo que dice un comentarista. Este comentarista se llama Bulterna y dice así: para nosotros, este breve capítulo es el más difícil de todos los 66 capítulos de Isaías. Mira, qué bonito. Me fue otro comentarista, uno que se apellida Wolf, y dice, aunque la profecía es una corta, probablemente está en el rango de los capítulos más oscuros en esta sección. Mira, bueno. Pasé a otro comentarista más, que se apellida Clark. Dice, esta es una de las profecías más oscuras del libro de Isaías. Dije, qué bueno, dije. Bacán. En su providencia el Señor, ¿cuándo no me manda unos capítulos tan bonitos? A mí que me encanta saberlo todo. Y bueno, entramos al capítulo 18 del libro de Isaías. Pero algo que me puse a pensar es, porque en este capítulo no vamos a conocer toda la información, el Señor nos da tanta claridad, pero capaz es porque no quiere que nos centremos mucho en la región de la que está hablando, sino más que nos centremos en Él mismo, como el Señor. Entonces vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ver qué nos dice este capítulo. Versículo 1 del capítulo 18 de Isaías. Ay del país de amenazantes alas, que están al otro lado de los ríos de Etiopía. Muchos de ustedes capaz en su Biblia tienen un subtítulo que dice profecía sobre Cus. Etiopía, si quieren márquenlo, es Cus. Muchas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en Ezequiel, vamos a ver la región o el reino de Cus. Esa es la región de Etiopía. Y acá el Señor lanza un ay, aunque este no es un ay como de pena o de que vaya a suceder castigo, sino como un aviso. ¡Ey, tomen atención! Ay del país de amenazantes alas. ¿Qué país se refiere a esto? Dice este país que está al otro lado del río de Etiopía. Algunos subtítulos dicen profecía sobre Cus o sobre Etiopía, pero esto se está haciendo una referencia a que está al otro lado. Otras traducciones dicen más allá del río de Etiopía. O sea, no se refiere a Etiopía, se refiere a un lugar más allá. Y dice al país de amenazantes alas. Algunos comentaristas no entran en un consenso. Algunos dicen que es porque esa región del norte de África se conocía por sus langostas y por el sonido de las alas. Otros dicen no, es por las aves. Otros dicen no, es por los mosquitos, por el sonido de los mosquitos. La verdad es que no sabemos. No sabemos a qué región se refiere el Señor. Solo tenemos esta porción que dice, ay del país de amenazantes alas, que está al otro lado de los ríos de Etiopía. No sabemos realmente a qué se refiere, pero vamos a ver qué más detalles sigue dando el Señor aquí. Versículo 2. País que por el mar y en naves de junco envía mensajeros sobre las aguas. Vayan, mensajeros veloces, a esa gente de gran estatura y de brillante piel. Vayan al pueblo siempre temible. Vayan a esa gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por los ríos. Noten acá que dice,
a esa gente de gran estatura y de brillante piel. Ahora el Señor les está diciendo a este lugar que está más allá del río de Etiopía, les está diciendo, vayan y hagan alianzas, vayan y surquen y busquen a esa gente de brillante piel y de gran estatura. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando acá? Porque el Señor está diciendo, bueno, vayan, háganlo. ¿Por qué está hablando así el Señor? Porque como vimos la semana pasada, el Señor juzga a las naciones por su relación, muchas veces y sobre todo en la Biblia, por su relación con Israel. Como vimos la semana pasada, Dios que le dice a Abraham, a los que te bendigan, yo los bendeciré, y a los que te maldigan, yo los maldeciré. Pero estamos viendo una parte de esta escritura en la cual el Señor está mostrando que las naciones no solo la juzga por su relación con Israel, sino por en dónde ponen su confianza. Una de las características del tiempo de los reyes y del tiempo de Israel en prácticamente toda su historia es que muchas veces ellos en poner su confianza en lugar de ponerla en el Señor, la ponían en el hombre. El reino del norte, el reino del sur, Israel, Judá, muchas veces pusieron sus alianzas o su confianza con reinos como Asiria, como Siria, como Egipto, en lugar de ponerla en el Señor. Y el Señor está dejando más que todo un énfasis en eso. Está diciéndole a esta región que no sabemos cuál es, vayan y busquen a esa gente de brillante piel y de gran altura. Vayan, busquen, hagan alianzas con ellos, háganlas. Y el Señor está dejando un énfasis claro acá. Como le dije, capaz el Señor no quiere que nos demos cuenta cuál es la región a la que está hablando, pero sí marcando un énfasis bien claro sobre el hecho de poner la confianza no en el hombre, sino en Él. A esta persona, a este juicio, a esta ciudad, está dejando claro que el problema con ellos no es su trato con Israel en ese sentido, sino su trato con Él directo. Le está diciendo, vayan, hagan alianzas. En lugar de buscarme a mí, están buscando a hombres, a seres humanos, para hacer alianzas con ellos. Es el sentido. Y el pueblo de Israel falló mucho en eso, como les dije. Pero el pueblo de Israel no falla cuando hay el reinado, sino mucho antes. Ellos siempre han venido fallando en ese sentido. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes del profeta Samuel. El profeta Samuel, el pueblo de Israel vivía en una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Que el Señor era el mismo que reinaba el pueblo de Israel. El Señor gobernaba, el Señor lideraba el pueblo de Israel. Ellos se movían de acuerdo a lo que el Señor decía. El pueblo tenía jueces, sí, pero el rey, el soberano, era el Señor. Pero llega un momento en la historia en la que el pueblo de Israel empieza a ver los reinos que están alrededor de ellos. Y se quedan mirando y dicen, oye, miren esos reinos de allá, con sus grandes murallas, sus grandes reyes, pomposos, con coronas, los llevan caballos. Miren qué bonito. Y cuando el rey pasa, la gente se arrodilla ante ellos. Qué interesante. Los reyes piden tributo a la gente y la gente tiene que dar parte de su trabajo a los reyes. Miren qué bonito, qué interesante. Nuestros hijos tienen que servir, o sus hijos de esos gobernantes de ese reino, tienen que servir al rey y formar como ejército. Ah, miren, qué interesante. Nosotros queremos algo así. El pueblo de Israel no tenía ninguna de esas cargas. Los otros reinos sí. El que gobernaba era el Señor. Pero el pueblo, ¿qué decide? Querer un rey de esa forma, querer un gobierno de esa naturaleza. Y Samuel entra pues en rabieta. Está molesto, está triste, está contrariado, está llorando. Y el Señor le habla a Samuel. Y le dice, Samuel, tranquilo, deja de llorar. Ellos no te están rechazando a ti. Ellos me están rechazando a mí, dice el Señor. El pueblo de Israel, a través de la historia, siempre ha caído en lo mismo. En lugar de poner su confianza en el Señor, empezó a poner su confianza en el hombre. No quiso que el Señor gobernara sobre ellos, ya querían ellos ahora un rey. Felizmente, como vimos la semana pasada, el Señor siempre es fiel. Aún en medio de su error, el Señor les da al rey Saúl. Un rey que termina más mal que peor. Pero el Señor cambia todo eso para bien. Y después de Saúl, ¿quién viene? El rey David. Aún así, en medio de la desobediencia, en medio de la tontería del pueblo de Israel, el Señor todo lo cambia para bien. Pero ese es el énfasis que el Señor está poniendo acá con esta región que aún no conocemos. Sigamos viendo qué es lo que más el Señor muestra. Ahora va a cambiar la dirección del mensaje. Ya no se va a dirigir hacia este pueblo de abundantes alas, o como dice, de amenazantes alas. Ahora en el versículo 3 se va a dirigir a todo el mundo.
Ok, ya hablé de esa región, que no sabemos exactamente cuál es, pero ahora voy a pasar a hablarle a todo el mundo. Y miren lo que dice el versículo 3. Y ustedes todos, habitantes de la tierra, fíjense bien cuando se agite la bandera en los montes. Presten atención cuando se toque la trompeta, porque así me ha dicho el Señor. Voy a mantenerme quieto, pero desde mi mansión estaré observando, como el sol brillante después de la lluvia, como una nube de rocío en el calor del verano. Pero antes de la siega, cuando caída la flor el grano esté maduro y el fruto esté en su punto, Él cortará las ramas y podará las ramitas. Entonces todos serán dejados para comida de las aves silvestres y de las bestias salvajes. Sobre ellos pasarán las aves del verano e invernarán todas las bestias salvajes. Acá el Señor, como les digo, ya está pasando su mensaje ya no a una región en especial, sino a todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué les dice el Señor? El Señor les dice, voy a mantenerme quieto, voy a estar desde mi morada. Y este mensaje que le deja acá el Señor no es algo positivo, no es algo bonito, es algo triste, es algo duro. Lo que el Señor está diciendo es, bueno, ustedes han decidido poner su confianza en el hombre y no en mí. Bueno, yo voy a estar sentado en mi morada y voy a quitar mi barrera protectora de ustedes. El Señor les habla acá en un lenguaje de agricultor, en un lenguaje que ellos entendían claramente. Algo que el Señor les dice, por ejemplo, en la parte que dice, como sol brillante después de la lluvia, como nube de rocío en el calor del verano, hay una mejor traducción sería como nube del rocío en el calor de la cosecha. Lo que el Señor está diciendo es, así de destructivo va a ser. Para un agricultor, que llueva en el periodo de cosecha era fatal. Era completamente fatal. Destruía todo el grano, destruía todo. Y el Señor le está diciendo, bueno, ustedes han decidido apartarse de mí, ustedes han decidido poner su confianza en alianzas, en el hombre, habitantes de la tierra. Bueno, yo me voy a poner a un lado y va a suceder lo que les estoy planteando acá. Todo va a ser destrucción, todo va a ser caos. El Señor va a quitar su cobertura. Y el Señor da un mensaje sobre las bestias salvajes. Y eso me hizo recordar mucho lo que vemos en la batalla de Armagedón, cuando después de toda esa batalla el Señor dice que va a alimentar a todas las bestias con la sangre de todos. Pero también me hace acordar un versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses y les dice que el día del Señor va a ser cuando todo el mundo diga paz y seguridad, y de pronto destrucción repentina les vendrá. ¿Por qué? Porque es que me viene esto a la mente. Porque el Señor les dice, pero antes de la siega, cuando caída la flor, el grano esté maduro y el fruto esté en su punto, o sea, todo se va a ver bonito, todo se va a ver lindo como para ya cosechar, y el Señor va a cortar todo. El Señor les está mostrando eso. El Señor les está mostrando, bueno, ustedes van a pensar que sin mí van a prosperar, pero lamentablemente eso no va a ser así. Todo va a ser destrucción. ¿Por qué? Porque me han puesto a un lado. En lugar de buscarme a mí, han buscado al hombre. ¿Y eso no es lo que vemos en el mundo de hoy? En el mundo de hoy vemos eso. El mundo no quiere saber nada de Dios. Bueno, Dios, tú hazte a un lado. Yo voy a ser mi rey, yo voy a ser mi gobernante, yo voy a seguir mis planes. Y es lo que el Señor les está diciendo acá a los habitantes de la tierra. Ustedes, habitantes de la tierra, me han puesto a un lado. Y por haberme puesto a un lado, van a sufrir las consecuencias, lamentablemente. Mi protección, que está para ayudarlos a ustedes, va a ser removida, porque han decidido, como lo repito, dejarme a un lado. La pregunta es, porque esto lo está hablando a todo el mundo, pero la pregunta es si nosotros estamos poniendo a Dios a un lado en nuestra vida. Puede ser que tú vengas a la iglesia, puede ser que tú conozcas al Señor y lo sigas, pero puede ser también que en tu vida diaria como cristiano, no vives de acuerdo a su palabra o no vives de acuerdo a sus preceptos, a sus estatutos, si no lo estás poniendo a un lado. Pongámonos a pensar un poco en eso. En nuestro trabajo, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Nos estamos comportando en nuestro trabajo como hijos de Dios, obedeciéndolo a Él antes que al hombre? ¿O estamos obedeciendo al hombre antes que Dios? El mismo error en el que cayeron los israelitas, en el mismo error en el que cayó esa ciudad de abundantes alas, de alas abundantes. ¿Estamos cayendo en ese mismo error? Porque como cristianos tenemos que ponernos a pensar, ok, el Señor dice que Él va a quitar su cobertura a aquellos que lo hagan a un lado. La pregunta es si nosotros como cristianos estamos poniendo a Dios a un lado, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida diaria. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Realmente estamos buscando la voluntad del Señor en cada decisión que tomamos?
O bueno, no, yo tomo mi decisión. Y ya si la cosa se pone muy difícil, entonces busco al Señor. No, lo que el Señor está mostrando claro acá es que Él quiere que nosotros lo busquemos a Él. Que nosotros estemos anhelando su consejo, anhelando su dirección. Lamentablemente el pueblo de Israel ha caído muchas veces. El problema es que nosotros también podemos caer muchas veces en eso, en dejar al Señor a un lado. Pero el Señor nos da la solución, y es un versículo bien famoso, pero así como es bien famoso, también es bien famosamente olvidado. Eso lo dice 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Capaz muchos se lo saben de memoria. Dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que dice el Señor. El Señor le dice, es sencillo. Ustedes lo que deben hacer es humillarse ante mí, buscar mi presencia. Y el Señor une acá la relación individual con el ser humano, pero también con la nación. Porque Él dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recordamos que estamos viendo juicio a naciones. Pero el Señor dice, si el pueblo se humilla ante mí y me busca y ora, y el Señor dice algo claro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No dice, bueno, si ustedes se humillan ante mí y me buscan, quizás los voy a sanar, quizás les voy a perdonar sus pecados. El Señor no dice eso. El Señor más bien quiere que nosotros vengamos con esa actitud. Es por eso que me vaciló cuando estábamos cantando y la canción habla acerca de humillarse. Porque es lo que el Señor quiere, que nos humillemos ante Él, que lo busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero va a depender de nosotros si realmente vivimos así o si lo ponemos a un lado. El pueblo de Israel lamentablemente muchas veces decidió ponerlo a un lado y seguir su propio rumbo. Hemos visto y veremos a través de la historia, en la que vemos en la Escritura y la futura, la que estamos por experimentar, que el pueblo de Israel va a sufrir el juicio por haber desechado al Señor. No caigamos en lo mismo. Pasemos al versículo 7. Miren lo que el Señor les dice. El Señor ha hecho un paréntesis para hablarle a toda la población de la tierra. Pero en los primeros versículos habló acerca de esa gente de piel brillante y de alta estatura. Vuelve a tocar acerca de esa gente. Y miren lo que le dice en el versículo 7. Cuando llega el momento, el Señor está saltando hacia el milenio, ese pueblo de gran estatura y de piel brillante, ese pueblo siempre temible, fuerte y conquistador, cuya tierra es surcada por los ríos, traerá ofrenda al Señor de los ejércitos, la que traerá hasta el monte de Sión, hasta el santuario del nombre del Señor de los ejércitos. El Señor les está dejando claro acá algo. Ustedes capaz han buscado alianzas con esa nación. Ustedes capaz, en su esperanza o en su desesperación, han dicho, no, tenemos que buscarlos a ellos para que nos puedan proteger. Y el Señor les está diciendo, al final yo soy el rey. Al final yo voy a venir a reinar. Y esa nación a la que capaz ustedes están buscando alianza, ellos me van a servir en ese tiempo a mí. Imagínense los lectores del tiempo de Isaías, capaz desesperados por el imperio asirio que estaba empezando a conquistar todo. Y el Señor les está diciendo, miren, al final yo soy el rey. Yo soy a quien ustedes deben buscar. No al hombre, no poner sus alianzas con el hombre. Porque al final ese pueblo en el que ustedes ponen su esperanza, al final ellos, en mi reino, van a venir a servirme a mí. Eso es lo que el Señor le está mostrando acá. Y en este capítulo, como les digo, y como dicen los comentarios, es un capítulo muy oscuro porque no sabemos realmente a quién se está dirigiendo en los primeros versículos y quién es estas personas de piel brillante y alta estatura. Pero algo que el mensaje que queda claro en este capítulo es el siguiente. El Señor no quiere que pongamos nuestra confianza en el hombre, sino en Él. Que no pongamos nuestra confianza en cosas que vemos, sino por fe en el Señor. El Señor sabe lo mejor para nosotros. Busquemos consejo en Él, pasemos tiempo de comunión con Él, conversando con Él, escuchándolo a Él, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra brújula, nuestra dirección. Si nosotros empezamos a poner nuestros ojos en el hombre y en lo que vemos, generalmente vamos a fallar. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor se agrada. Y como dice, si ustedes se humillan ante mí y oran y me buscan, yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Ese es el mensaje que está dejando claro acá el Señor. Capaz no podemos saber con exactitud a qué ciudad se refiere, a qué reino se refiere, pero lo que sí tenemos claro es que el Señor no quiere que pongamos la confianza en otros, sino en Él. Eso es lo que queda completamente claro en este capítulo.
Ahora sí, pasemos al capítulo 19. Un capítulo mucho más sencillo. Y es un capítulo que habla sobre Egipto. Como vimos la semana pasada acerca de Damasco, ahora le toca a Egipto. Vienen cosas duras para los egipcios. Capítulo 19, versículos del 1 al 4, vamos a leer. Profecía acerca de Egipto. Es un hecho. El Señor ha montado sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Ante él temblarán los ídolos de Egipto. Desfallecerá el corazón de los egipcios. Voy a hacer que los egipcios luchen entre sí. Peleará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Voy a desbaratar sus planes. El ánimo egipcio decaerá por completo, y ellos consultarán a sus ídolos y hechiceros, a sus sabios y adivinos. Voy a poner Egipto en manos de un amo cruel, un rey violento lo subyugará. Palabra de Dios, el Señor de los ejércitos. Wow, se vienen cosas difíciles para el pueblo egipcio. Y el Señor muestra varias cosas acá. La primera, es que Él mismo va a venir a hacer ese juicio. Y dice, ante Él temblarán los ídolos de Egipto. Y eso me viene a la mente al Éxodo. ¿Qué sucede en el Éxodo? El Señor manda a Moisés para liberar a su pueblo. Y Moisés llega, habla con el faraón. Y el Señor usa a Moisés para derramar ¿cuántas plagas? 10 plagas. Si ustedes hacen un estudio que es muy interesante, el pueblo egipcio adoraba muchos dioses, muchísimos dioses. Adoraba el río Nilo, adoraba las moscas, adoraba los sapos. Y cuando nosotros vemos cada una de las 10 plagas, cada una de ellas es mofándose o dejando en claro que esos dioses a los que ellos adoraban eran inútiles. Es un estudio recontra interesante. Les animo a hacerlo. Un estudio sobre las 10 plagas y cuál era su tipología con respecto a los ídolos de Egipto. El Señor, usando las 10 plagas, se mofa de los ídolos a los que ellos tenían y les deja claros que Él es el Dios verdadero y a los que ellos estaban adorando eran simplemente creaciones de Él. Y el texto en Éxodo nos dice que los ídolos de Egipto temblaban. El Señor se mofó de ellos y, como les digo, son ídolos falsos, que al final el hombre puso su confianza en ellos también. Prácticamente estamos viendo el mismo sentido que vimos en el capítulo 18, que estamos viendo en el capítulo 19 también. Y el Señor dice que desfallecerá el corazón de los egipcios, y dice, voy a hacer que los egipcios luchen entre sí, peleará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Lo que el Señor está dejando acá claro es que va a hacer que en Egipto haya una guerra civil. Una guerra entre los mismos habitantes. Habrá división. Y eso es algo que a través de la historia hemos visto en el pueblo egipcio. Es más, el día de hoy, aunque no hay una guerra civil como tal, hay bastante división dentro del pueblo egipcio. Por un lado hay los musulmanes culturales, aquellos que son musulmanes porque su familia es musulmana y ellos son musulmanes. Aquellos musulmanes que sí son fieles al Corán y que son realmente violentos porque están de acuerdo al Corán, viven de acuerdo a su libro. Y están también cristianos. Y vemos conflictos, muchos conflictos. Cuando ustedes vean las noticias van a ver que hay muchos atentados contra iglesias cristianas allá. ¿Por qué? Porque hay esa división dentro del pueblo egipcio. Pero el Señor dice que en los últimos tiempos Él mismo va a desatar una guerra civil ahí. Tan fuerte que amigo contra amigo. Porque acá estamos viendo amigo contra amigo. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. El Señor va a desbaratar sus planes. El ánimo egipcio caerá por completo. Y ellos consultarán a sus ídolos y hechiceros. Miren, el Señor está derramando juicio sobre el pueblo egipcio. Y en lugar del pueblo egipcio volverse al Señor, ¿qué hacen? Se van a los ídolos y hechiceros. Y vuelve la burra al trigo. Y miren lo que dice el Señor. Voy a poner a Egipto en manos de un amo cruel. Un rey violento lo subyugará. No sabemos a qué se refiere esto. Estamos seguros que va a poner un rey cruel gobernando Egipto. Algunos dicen que puede ser el anticristo, pero realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor va a poner a alguien que los gobierne que va a ser cruel. Y termina diciendo palabra de Dios, el Señor de los ejércitos, mostrando que Él es el Dios de todas las huestes celestiales. Sigamos, versículos 5 al 10. Desaparecerán las aguas del mar. El río Nilo se agotará y quedará seco. Los arroyos se alejarán
y las corrientes de los fosos se quedarán vacías. La caña y el junco se infestarán de insectos. Todas las praderas y los sembrados en la ribera del río se quedarán sin agua, y se perderán y dejarán de existir. Habrá luto y tristeza entre los pescadores que echan su anzuelo en el río. Perderán el ánimo los que tienen su red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes quedarán confundidos, porque todas sus redes serán rasgadas, y se entristecerán todos los que tienen criaderos para peces. Acá el Señor les está mostrando un juicio sobre el río Nilo. Y es acá, como cuando vimos la profecía de Damasco, que uno trata de ver la escritura con un ojo y con el otro ojo ver qué está sucediendo en Egipto y qué está sucediendo con el río Nilo hoy en día. Tengo unas imágenes que quiero pasarles. Nicole, si podrías poner. Porque hace muchos años se creó la presa de Asuán. Es una presa que empieza en Egipto y que limita el caudal del río Nilo. Esa es la presa de Asuán. No sé si todos la pueden ver. La siguiente foto, Nicole. Ahí está deteniendo el río Nilo. La siguiente. Esta es la presa de Asuán. Egipto, su alimentación primordial de agua es por el río Nilo. El gobierno egipcio, con los rusos, crearon esta presa. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque el río Nilo, de vez en cuando, la marea se elevaba y cubría la tierra y a veces causaba algunos destrozos, se inundaba. Entonces ellos dijeron, para que no haya esta inundación, vamos a crear esta presa. ¿Para qué más usaron la presa? Para como central hidroeléctrica. Ahora, ¿qué sucedió al crear esta presa? Esa creciente marea, esa inundación del río Nilo, ¿qué hacía? ¿Cuál era lo benéfico que tenía? Que nutría la tierra con, valga la redundancia, con nutrientes, y hacía que los productores de granos produjeran abundantemente. Pero ellos, al reducir el caudal, ¿qué causaron? Que la tierra ya no sea nutritiva y empezaron a haber pérdidas de granos. Es más, hay unos caracoles que cuando el río se inundaba o inundaba la zona, se llevaba a los caracoles. Y al no haber esa masa de agua abundante, el caracol se quedaba ahí. ¿Qué hizo el caracol? Consumía los granos y destruía las plantas. Los peces, al igual, al no haber esa abundante agua, se empezó a mezclar con el mar del Mediterráneo y empezó a disminuir grandemente la cantidad de peces. El pueblo egipcio estaba recontra y está recontra molesto con el gobierno y hasta quieren volar esta presa. La quieren volar porque está haciendo un daño tremendo a la agricultura, a la pesquería. Posiblemente podría ser parte de lo que se va a cumplir más adelante en la profecía, que el río Nilo se está secando. Puede ser. Capaz el Señor ya está moviendo poco a poco las piezas para lo que va a dejar claro acá. Pero no solamente queda ahí. En estos años, el gobierno etíope quiere crear otra presa. Siguiente foto, por favor. No sé si lo pueden ver bien, pero Egipto está arriba y el río Nilo está ahí. La única fuente de agua que tiene Egipto es el río Nilo. Pero el río Nilo nace en Etiopía y nace al sur de Sudán. El gobierno etíope, del cual nace el Nilo azul, y el gobierno de Sudán, que es el Nilo blanco, quieren crear una represa, la represa del Renacimiento. Y esto está causando muchos conflictos, porque si ellos crean esa represa y bloquean el agua del Nilo, el pueblo de Egipto se va a quedar sin agua. Millones de muertos, pobreza, destrucción por completo. Y el pueblo de Egipto está completamente aterrado. Siguiente foto, una noticia de este año. Este es en Sputnik. Egipto contra Etiopía. La guerra por el Nilo que podría sacudir África. Esto es de este año. El gobierno egipcio está preocupado. Tiene alianzas en las cuales el caudal del río Nilo, ellos tienen el poder sobre el 60%, pero los gobiernos como el etíope y los demás no están queriendo cumplirlos, y más bien quieren quebrarlos y hacer nuevos tratados para ellos poder hacer sus represas. Se dice que si el gobierno etíope bloquea el agua del Nilo y de un momento a otro la suelta, causaría una especie de tsunami y destruiría prácticamente todo Egipto. Entonces el gobierno egipcio está asustado. El presidente al-Sisi
quiere hacer algo político, hablado, un tratado, y no llegar a las armas. Pero posiblemente esto termine en guerra. Y posiblemente estamos viendo nuevamente cómo el rompecabezas se va armando para el cumplimiento de esta profecía. Eso es lo interesante de ver la palabra de Dios y ver la actualidad. No estamos 100% seguros que este sea el camino por el cual se cumpla, pero vemos cosas interesantes en la actualidad. Lo que sí sabemos es que el río Nilo se secará y que Egipto se va a quedar sin agua por eso. Eso es lo que se viene. Sigamos, vamos a ver qué el Señor más le dice al pueblo de Egipto. Versículos 11 al 15. El Señor le habla ahora al gobierno. Le dice: ¡qué necios son los príncipes de Zoán! Ya no hay sabiduría en los prudentes consejeros del faraón. ¿Cómo pueden decirle al faraón que descienden de los sabios y de los reyes antiguos? Y tú, rey de Egipto, ¿dónde están tus sabios? Que te digan ahora, si acaso lo saben, qué es lo que el Señor de los ejércitos ha decidido hacer con Egipto. Pero los príncipes de Zoán no tienen la menor idea. Los príncipes de Menfis viven engañados y los jefes de su provincia han engañado a Egipto. El Señor los aturdió al enviarles un viento vertiginoso, y ellos hicieron que Egipto fallara en todas sus empresas y que se tambaleara como ebrio. De nada le servirá a Egipto lo que haga el fuerte o el débil, el rico o el pobre. El Señor les está mostrando al pueblo de egipcio y les está mostrando al pueblo de Israel y a nosotros hoy que Él va a confundir a los líderes, los va a dejar sin sabiduría, ellos van a clamar o pensar que son sabios, pero el Señor les está diciendo al rey de Egipto: dile a tus sabios, ¿no? Ellos no te nombran a ti sabio. ¿Dónde está la sabiduría de ellos? Que te digan ellos entonces qué es lo que yo, el Señor, voy a hacer con Egipto, a ver si ellos son tan sabios. El Señor les está diciendo que no tienen la menor idea. Dice: los príncipes de Menfis viven engañados y los jefes de sus provincias han engañado a Egipto. El pueblo no tiene la menor idea de lo que el Señor va a hacer. Escuchen esto. Y los gobernantes de Egipto han engañado al pueblo. ¿No les parece un panorama parecido al que vivimos en la actualidad? La gente no tiene ni la menor idea de lo que el Señor va a hacer. Y los gobernantes de nuestras naciones nos vienen engañando siempre. Eso el Señor lo está dejando claro que va a hacer Egipto. Él mismo los va a aturdir. Él dice: voy a enviarles un viento vertiginoso. También podría ser traducido un espíritu vertiginoso. Y ellos se hicieron que Egipto fallara con todas sus empresas y que tambaleara como ebrio. De nada le servirá al Egipto lo que haga el fuerte o el débil, el rico o el pobre. El Señor los va a dejar en un engaño por completo. Y el Señor mismo es el que los va a confundir. Y el pueblo, por más el rico o el pobre que se esfuercen, el pueblo va a estar completamente engañado. Y me hizo recordar lo que Pablo le dice a los romanos en el primer capítulo. Él habla acerca del hombre clamando sabiduría, de que él mismo quiere hacerse sabio, pero que el mismo Señor los vuelve necios. Miren lo que dice Romanos 1, del 22 al 28. Escuchen atentamente. Pablo les está hablando a la iglesia de los romanos y les dice así: aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. El hombre clamó ser sabio y terminó necio. ¿Qué nos dice Proverbio? Que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Y no es un temor de, ¡ay, qué miedo, qué miedo! No, el temor al Señor es aquel temor que yo tengo al saber que algo que estoy haciendo lo puede ofender a Él. De saber que algo que estoy haciendo lo pone triste o lo ofende.
Eso es el temor del Señor. Temer a ofender al Señor, temer a ponerlo triste. Es un temor reverente también. Ese es el principio de la sabiduría, de ahí parte todo. El hombre de hoy en día, ¿en qué ha puesto su sabiduría? En los animales, en la ciencia, en cualquier cosa menos en el Señor. Y el pueblo de Egipto va a terminar así. Y creo que en parte vemos un juicio similar en la actualidad hoy en día. La gente cada vez está de la misma forma confundida, como el pueblo de Egipto va a terminar. Yo creo porque el Señor también los ha entregado una mente reprobada. Porque en lugar de poner a Dios como su Señor, empezaron a hacerse ellos mismos sabios. Y es lo que estamos viendo que va a suceder con el pueblo de Egipto claramente. Sigamos, ¿qué es lo que más tiene el Señor para decirle a Egipto? Versículos 16 y 17. Acá el Señor hace un salto exclusivamente al milenio. Ustedes, como buenos estudiantes de la Biblia, han visto que cuando el Señor dice, en ese día, y en esos días, cuando llegue ese día, se está refiriendo al día del Señor. Dice, cuando llegue ese día, los egipcios parecerán mujeres, porque se asombrarán y temblarán de miedo ante la mano del Señor de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. La tierra de Judá será motivo de espanto para los egipcios. Todos los que la recuerden temblarán de miedo por causa de lo que el Señor de los ejércitos ha decidido hacer contra ellos. El Señor dice, cuando llegue ese día los egipcios parecerán mujeres. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Después de una guerra, los hombres, los soldados, salían a pelear. Si perdían, el pueblo que los destruía entraba a las casas y ¿qué hacía con las mujeres? Las mataba, las violaba. ¿Cómo creen que estaban esas mujeres en esos momentos? Temblando de miedo. He estado leyendo un libro sobre el periodo del Holocausto, de una judía que se convirtió al cristianismo. Y cuando la guerra del Holocausto está terminando y los rusos están conquistando todo, están liberando al pueblo alemán, ellos están en un refugio. Y entran los soldados rusos y eran puras mujeres. ¿Y qué empiezan a hacer los soldados rusos cuando llegan ahí? Las empiezan a violar. Un cuarto lleno de mujeres, las mujeres asustadas. Y los rusos las empiezan a violar. Y la autora de ese libro se llama Anita Dittman, y a ella la agarran. Le rompen las vestiduras y la van a violar. Y ella empieza a clamar al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué sucede? Tienen que leer el libro. Así que lo dejo con esa intriga. El libro es Anita Dittman, búsquenlo y léanlo. Y lo sentido de la lectura. Pero ese es el sentido de que temblarán como mujeres. ¿Por qué? Por la indefensa. Y el pueblo egipcio va a terminar así. El pueblo egipcio va a terminar así ante el juicio del Señor. Es por eso que está dejando claro acá eso. Y dice que Judá será motivo de espanto para los egipcios. Cuando el Señor liberó a Egipto, liberó a Judá o a Israel del pueblo egipcio, ¿qué tenía el pueblo de egipcio cuando los libera al final? Tenían miedo del pueblo de Israel, les empiezan a dar sus alhajas, ya querían que se vayan después del juicio. En el milenio, el pueblo egipcio sabrá que Judá, que el reino de Israel es del Señor, y que Él gobernará desde ahí, y tendrán temor de ellos. Versículo 18. Cuando llegue ese día, habrá 5 ciudades en Egipto que hablarán la lengua de Canaán, y que jurarán por el Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada Ciudad de Eres, que también es ciudad de destrucción. Y acá el Señor está dejando algo bien interesante, que la ciudad de Egipto, 5 ciudades de ellas van a hablar la lengua de Canaán. ¿Cuál es la lengua de Canaán? El hebreo. El Señor está dejando, en aquel día, en el milenio, esas ciudades van a hablar hebreo. La pregunta es, y esa pregunta yo me la hago, no he estudiado al respecto, es, ¿en el milenio habrá diferentes idiomas? Porque el Señor está dejando claro acá que esas ciudades egipcias van a hablar la lengua de Canaán, que es el hebreo. Algo interesante. Capaz un estudio que pueden hacer ustedes por su cuenta. Versículo 19 y 20. Nuevamente hablando de aquel día. Cuando llegue ese día, habrá un altar al Señor en medio de Egipto. Escuchen esto. Y un monumento en su honor junto a su frontera. Y allí en Egipto servirán de señal y de testimonio al Señor. Porque ellos pedirán ayuda al Señor por causa de sus opresores. Y Él les enviará un Salvador y príncipe para que los libere. Acá hay algo recontra interesante, que les animo a estudiar ustedes por su cuenta. El Señor dice que en aquel día habrá un altar del Señor en medio de Egipto. Egipto estaba dividido entre Egipto Alto y Egipto Bajo.
y un monumento en su honor junto a su frontera. Y en medio, entre Egipto Alto y Egipto Bajo, en la frontera, en medio de ella, había esto. Nico, la siguiente imagen. Esto es lo que encontramos. No, esa es la música. Esa es la letra de la canción. Bueno, más intriga, más suspenso, ¿no? Ajá. ¿Qué encontramos en medio de Egipto, entre las fronteras? Encontramos esta pirámide, conocida como la pirámide de Giza. Dato interesante, nadie sabe cómo se construyó esta pirámide. Las demás pirámides sí se saben cómo se construyeron y sirvieron como tumbas para los egipcios, pero esta pirámide en especial nadie sabe cómo la construyeron. Es más, algunos dicen, dato que ustedes tienen que estudiar, de que esta pirámide la construyeron algunos extranjeros muchísimos años antes, por lo menos 4000 años antes, a los cuales adoraban a un único Dios. Dato interesante, dentro de esa pirámide hay una cámara del rey. Dentro de la cámara del rey hay una arca que tiene las mismas medidas que el arca del pacto. Dentro de esta pirámide se pueden ver y se pueden tomar datos de las alineaciones de las constelaciones. Recordemos que el cielo cuenta la gloria de Dios. Dato interesante. Las medidas, el peso, la estatura de todo esto tiene que ver mucho con la relación del peso, la medida, la circunferencia de la tierra también. La cabeza del ángulo en una pirámide iba en la cima. No se sabe si el Señor usará o usó esto antes para dar testimonio al pueblo egipcio y lo usará después. Dato interesante que ustedes pueden investigar. No estamos 100% seguros, pero los animo a estudiar al respecto. Lo que sí sabemos es que en el milenio habrá ahí, en ese mismo lugar, una señal y un testimonio al Señor. Porque, miren, el pueblo de egipcio ha estado rebelde al Señor, adoraba muchos dioses. Es más, se dice que en esta pirámide los que la crearon mandaron al pueblo a adorar a un solo Dios. Y en la siguiente generación el pueblo se desvió y empezó a adorar a otros dioses. El pueblo de egipcio adoraba muchos dioses, pero al final, en el milenio, ¿a quién servirán? Al Señor. Por más juicio que les haya caído, todo eso el Señor lo usó para su bien de ellos. Capaz el Señor está disciplinándote en algún aspecto en tu vida. Entiende que la disciplina del Señor siempre es para tu bien, porque Él quiere que vuelvas a sus pies. Y Él les dice que ellos pedirán ayuda al Señor por causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y príncipe para que los libere. Una mejor traducción diría un Salvador y un poderoso para que los libere. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Tenemos que entender algo, Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Eso qué significa? Que nosotros necesitamos ser salvados. ¿Salvados de qué? De nuestro pecado. Nosotros le fallamos a Dios, le hemos fallado a Dios y vivimos fallándole muchas veces a Dios. Por nuestra cuenta nosotros no podemos justificarnos. No somos justos ni perfectos para entrar a su presencia, la presencia de un Dios santo y justo. El Señor demanda de nosotros santidad. Lamentablemente, nosotros somos pecadores, no santos. Es por eso que necesitábamos un Salvador. Y es por eso que Dios mismo tomó forma de hombre y vino a este mundo. Vivió una vida completa, perfecta, sin pecado. Y en la cruz del Calvario pagó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, para darnos vida eterna y perdón de pecados a todos aquellos que depositemos nuestra fe en Él. El mundo de hoy, el ser humano, ha decidido poner su confianza en el hombre. Depende de ti, depende de mí, si en lugar de confiar en el hombre y confiar en el mundo, ponemos nuestra confianza en Jesús, el único que puede salvarnos a nosotros. Y el pueblo egipcio al final reconocerá, clamará al Señor y el Señor les enviará un Salvador y un poderoso. Eso es lo que queda hermoso acá. Versículo 21 y 22. Miren lo que el Señor sigue hablando acerca de Egipto, ya restaurado, ya buscándolo a Él. Y el Señor será conocido en Egipto. Cuando llegue ese día, los egipcios conocerán al Señor y harán sacrificios y oblaciones en su honor, y le cumplirán sus votos. Y el Señor herirá a Egipto. Lo herirá, pero lo sanará. Y ellos se volverán al Señor, y Él será clemente con ellos, y los sanará. Aunque el Señor haya castigado, castigará
al pueblo de Egipto, al final el Señor los recibirá con brazos extendidos. El Señor los ha disciplinado, los ha juzgado por sus pecados, por su rebeldía, por su idolatría. Pero al final, cuando ellos clamen al Señor, el Señor no dirá, bueno, ustedes fallaron mucho, yo no los voy a aceptar. No, el Señor los recibirá con brazos abiertos. Y es igual con cada uno de nosotros. Podemos haberle fallado, podemos haber caído, pero si venimos a Él arrepentidos, el Señor nos recibe con brazos abiertos, al igual que lo hace con el pueblo egipcio. Ese es el Señor al que servimos. Ese es un Señor asombroso. Terminamos el capítulo con el versículo 23 al 25. Miren lo que sigue diciendo. Cuando llegue ese día, habrá una calzada de Egipto a Siria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios entrarán en Asiria. Y cuando los egipcios como los asirios servirán al Señor. Cuando llegue ese día, Israel será, junto con Egipto y Asiria, el tercer motivo de bendición en la tierra. Pues el Señor de los ejércitos los bendecirá con estas palabras: benditos sean Egipto, que es mi pueblo, y Asiria, que es la obra de mis manos, e Israel, que es mi heredad. Wow. No solamente Egipto, sino Asiria también. Nicole, pon la siguiente imagen, por favor. El Señor dice que en ese día Egipto está aquí, Asiria está acá, Judá está ahí. El Señor creará un camino que cruce entre ellos y que se unirán. Y que ellos tres pasarán por ahí y vendrán y morarán, visitarán Jerusalén y adorarán al Señor ahí. Ese es el futuro que les espera a esas naciones. Por más rebeldes, por más idólatras, el Señor, en medio de su juicio, traerá restauración para ellos. Y al final, qué glorioso, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que el pueblo de Israel es el único que sale victorioso después del juicio y se arrepiente. No, Asiria, Egipto, también se volverán al Señor y vendrán y lo adorarán. Es igual en nuestra vida. Si le estás fallando al Señor, capaz no lo conoces y sabes que estás viviendo una vida apartada del Señor, el Señor te promete que si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te va a restaurar, al igual que lo va a hacer con Egipto, al igual que lo va a hacer con Asiria. Porque así es el Señor te ama y quiere darte una nueva vida, una vida de bendición, como las que van a tener Asiria, Egipto e Israel. Una vida de gozo y prosperidad. Capaz no en este mundo, pero sí en el venidero. Eso es lo que el Señor promete. Y lo que le está dejando plasmado acá al pueblo de Egipto. El pueblo de Egipcio va a fallar y va a pasar por muchas cosas difíciles, pero al final, el Señor los va a restaurar y les va a dar una gloria eterna. Amén. Así terminamos este capítulo, termino un poco más alegre que el capítulo 18, que es un poco oscuro, pero el Señor está haciendo cosas maravillosas y los animo a seguir estudiando la palabra de Dios. No se queden ahí. Nos ponemos de pie para terminar orando y responder unas preguntas. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hay muchas cosas interesantes que podemos estudiar, que podemos investigar, que podemos aprender más desde ti. Ayúdanos realmente a amar tu palabra, Señor. Realmente ser lectores que nunca se quieran despegar de tu palabra y que siempre quieren aprender más y escucharte a ti. Ayúdanos a no leer con flojera o sin ganas de aprender de ti, sino realmente estar atentos a lo que tú tienes para decirnos a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y que nos ayudes a compartir como familia, que eso es lo que somos. Amén.